Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer saludarlos como siempre. Hoy estamos Alonso y yo en Detroit, viendo el salón obviamente de Detroit, con algunas novedades para el mercado mexicano, un poquito menos tal vez de lo que esperábamos, pero sigue siendo el salón más importante en Norteamérica y durante su primer día tuvimos una mezcla de novedades, sorpresas y preocupaciones. Iniciamos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia. Auto Estéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer saludarlos como siempre. Hoy quiero también por supuesto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado. Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sergio, muy bien, con una vista increíble de aquí a Canadá, ¿no? Estamos, para la gente que a lo mejor no ubica un poquito, estamos cruzando el río, yo creo que igual sí llegamos. Tenemos a Canadá, estamos en el Cobo Hall de aquí de Detroit, el Cobo Center, y muy bien. ¿Tú cómo estás? También muy bien, muchas gracias. Como dices, es una vista espectacular que tengo la fortuna de ver prácticamente de manera ininterrumpida los últimos 20 años. Y siempre vengo, Alonso, yo llego a diciembre harto de viajar, ¿no? y trato de no viajar ya en diciembre, pues llega en enero, ya tienes ganas de otra vez retomar y ver las noticias de la industria, llegar aquí a Detroit y ver eso. Enfrentamos fríos, enfrentamos vuelos retrasados por nieve en muchos lugares, etcétera, ¿no? Vuelos invariablemente llenos de gente que viene aquí a trabajar también o que está regresando en sus vacaciones. En fin, no es una temporada, digamos, muy amistosa para viajar. Pero llegas, empiezas a ver las novedades, revisa a muchos amigos, a ejecutivos de la industria, colegas, periodistas, y a mí, no sé si te pase a ti, pero pues a mí como que me renueva un poquito el amor por la industria. Sí, es como esa... Es tan difícil o tan pesado de repente llegar a Detroit, ¿no? Y que cuando llegas y empiezas a ver como las novedades, como las marcas, la gente, o sea, es tal vez la manera más complicada en que retomas el gusto por los coches, pero también es hasta cierto punto la que más te hace sentir bien, ¿no? Es como si es como reafirmar que estás dispuesto a pasar todo esto año con año con tal de seguir en el mundo de los coches, ¿no? Y con las novedades y todo lo que sucede en la industria. Exactamente. Yo creo que lo describiste muy bien. Es un poquito eso, ¿no? Un poquito esa forma de... Mira, estoy aquí porque me gusta, ¿no? Entonces, finalmente termina importando menos lo que tengas que sufrir con tal de estar aquí. Y vimos cosas, Alonso, algunas sorprendentes, otras no tanto, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho que Ford pusiera una nueva Lobo en el mercado. La Lobo tiene poco tiempo de lanzada, ¿no? En la forma que tenemos, y Ford llega ahora y pone no solo un nuevo diseño con un nuevo frente, la parte trasera también un poquito modificada, ¿no? Y con nuevos motores más chicos, EcoBoost, desde un motor 3 litros, desde un 2.7, ¿no? Incluso un motor diésel para la F-150 aquí o la Lobo en el mercado mexicano. Me parece bonita. Sí, de hecho creo que es un cambio afortunado porque es un cambio discreto, pero que logra darle una imagen más fresca. Ahora, mucha gente en México creo que puede decir, bueno, es que Lobo, por ejemplo, a lo mejor no ha tenido el nivel de ventas que se esperaba y todo eso. Probablemente en México no la vemos tanto como vimos algunas otras generaciones, pero en Estados Unidos vendió 800,000 unidades solo en el año pasado este modelo. Entonces,
sí corresponde un poco más a decir, bueno, ya vamos a renovar y vamos a estarla actualizando. Y qué bueno que lo hicieron, ¿no? O sea, se agradece que aparte en el producto más vendido estén siempre o que se esté actualizando tan a la par de la tecnología que se ha desarrollado. Así es, ¿no? Entonces yo también tengo esa misma impresión que tú. Ahora, vimos ahí en otras marcas también algunas noticias, ¿no? FCA no vimos absolutamente nada, ¿no? La marca, lo único que lanzó la semana lo lanzó en Las Vegas, una especie de minivan del futuro, eléctrica, llena de gadgets, pensada para la generación de los millennials, que he escuchado mucha gente en redes sociales decir, para los millennials, ¿qué les importa las minivanes? Los millennials también van a crecer y tener hijos, o sea, y eventualmente van a estar un vehículo que les permita eso, ¿no? Que les permita caminar más con su familia en el futuro, ¿no? Entonces también lo van a necesitar. Sí, de hecho es un tema, y bueno, ahora lo hemos visto con Pacífica, que aparte fue galardonada el día de hoy, ya más adelante entraremos en detalles, pero finalmente se está apostando por algo que ellos mismos apostaron desde hace años, que fue el tema de las minivans, y que bueno, estaba apostado por renovarlas, y que sí, y de hecho hubo la pregunta, ¿no? De, oye, ¿qué pasó este año que FCA no presentó nada? Pues este año no, pero el que sigue seguramente habrá novedades, ¿no? Creo que en este sentido General Motors es la que aprovechó más el salón para hacer presentaciones. Así es, General Motors, desde un día antes que se abriera las puertas del Cobu Center, donde estamos ahorita, mostró la nueva Equinox, ¿no? No, perdón, no, la nueva GMC Terrain, ¿no? Tanto la Denali como la normal. Y además tiene el beneficio de que es confirmado se va a producir en México. Y eso de producir o no en México ha estado a la orden del día en el Salón Alonso. Sí, es hasta arriesgado ahorita decir, ¿va a ser producido en México Terrain? O sea, porque obviamente es todas las personas que estamos aquí procedentes de México, es como la consigna, ¿no? O sea, preguntar qué onda, qué es lo que está pasando. Y aunque no tengan la consigna, finalmente tú tienes esa duda de, oye, a ver, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué es lo que está pasando? Que vaya a ser fabricada en México es respuesta que necesitan capacidad de producción y allí está, en México es donde está más barato, más cerca y donde pueden echar mano. Así es, y es muy afortunado que hay una noticia como esa, sobre todo porque un día antes de eso, FCA anunció que parte de una producción que hoy se hay en México se va a Estados Unidos. En Saltillo, lo que se hace de RAM Heavy Duty, solo la Heavy Duty, no está 100% confirmado, pero debe moverse esa producción de Saltillo a Estados Unidos. Y con eso, vaya, los temores de que Trump ponga ahí, esté ejerciendo presión sobre la industria para que esa industria vaya a Estados Unidos, se pusieron a la hora del día. Y bueno, el tema de la presión que se está ejerciendo por parte del electo presidente es un tema de todo el tiempo que hemos estado aquí en el salón y que genera mucha expectativa no solo en los medios nacionales o no solo en los medios mexicanos. Estuvimos hace rato con Sergio Marchionne precisamente, y las primeras preguntas, y que ni siquiera eran de mexicanos, era, oye Sergio, ¿y qué onda con la producción en México? ¿No? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué respondes? ¿Por qué reaccionaron de la forma en la que lo están haciendo? Así es, y su respuesta fue iba a decir muy poco políticamente correcta, pero no, fue cero políticamente correcta, ¿no? O sea, él tuvo los pantalones para decir, mire, solo hace sentido producir en México si se puede exportar a Estados Unidos. O sea, nosotros, toda la industria, no solo FCA, invirtió muy fuerte en México los últimos años, 20, 25 años, porque se podía mandar vehículos a Estados Unidos. Si ya no se va a poder mandar por algún motivo, México deja de ser interesante. Alguien preguntó, ¿se puede cerrar plantas? Sí, se puede cerrar plantas en el futuro. Hay que ver las circunstancias, todos unánimes en decir, es muy temprano porque todavía no conocemos las reglas, pero fue una preocupación real. Y con ella vamos al primer corte. Sí, y tenemos dos líneas para que se comuniquen con nosotros, 31 22 4200, 31 22 4266 y WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo.
Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Seguimos transmitiendo desde el Salón de Detroit de este enero y ya platicamos de algunas novedades en el primer bloque, también de la gran preocupación que sigue existiendo en la industria sobre qué va a hacer Donald Trump con la relación comercial entre México y Estados Unidos, sobre todo en el tema de producción. Pero aparte de eso tuvimos otros lanzamientos. Uno de ellos fue la Honda Odyssey. Me pareció estéticamente, sin haber estudiado todavía mecánicamente cuáles serían los cambios, Alonso, estéticamente me parece una evolución casi diría pobre. De hecho, ¿te acuerdas cuando la vimos lo que te dije? Oye, es la misma plataforma de la que salió y que estábamos los dos como de, híjole, es que te recuerda tanto a la actual que todavía se vende en México, por ejemplo, que yo también esperaba algo más radical, algo más, pues más llamativo, mucho más radical, sobre todo ahora que llegó también Pacífica, que llegó con un rediseño, bueno, con un diseño importante, novedoso y que llega a mover un poco el tema de las minivans. Dije, bueno, probablemente Honda va a ser algo más impactante, creyendo inocentemente en que Honda tiene en su mente ser impactante en términos de minivans, ¿no? Así es, yo realmente no vi nada, estéticamente no es nada impactante, falta ver, necesitamos todavía estudiar, apenas la vimos, hace que una hora la vimos por primera y única vez hasta ahora, y no sabemos aún mecánicamente qué es lo que hay. Ya este jueves en vivo en Guadalajara vamos a sentarnos y platicar ya con un poquito más de conocimiento del tema, pero por lo pronto no me sorprende mayormente. Lo que también es noticia es el nuevo Camry de Toyota, un poquito parecido al Lexus. Un poquito parecido al Lexus, es como un Lexus medio desnudado un poco, ¿no? Y algunas, o sea, no es que esto sea malo, porque luego de repente es porque dicen que es, o porque pueden decir que se parece, que es malo que se parezca con Lexus. No, aunque no somos fan o yo no me considero fan de Lexus en términos de diseño, creo que es de las cosas más feas que hay en la industria, pero sabemos que son coches muy buenos. Camry lo hace un poco más discreto, finalmente es Toyota, pero sí tiene mucho que ver con Lexus. A mí me recordó, el tablero se me hizo demasiado, fue lo que más me recordó a Lexus, como la parte de un corte, una curva y se entrelaza y todo eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, también Audi tuvo ahí la Q8, ¿no? La SQ5, que era como un lanzamiento global, y que se va a hacer en México, ¿no? Eso también es interesante, está fabricando ya en México, y no me gusta mucho la Q9 estéticamente. A ti te gusta más que a mí. Yo veo el frente, me parece que es agresivo más allá de lo aceptable, ¿no? Pero esa es solo mi opinión. Sí, la Q8, ¿no? Que es esta parrilla muy grande que de hecho básicamente abarca o prácticamente abarca todo el ancho del vehículo y tiene los faritos chiquitos nada más arriba a las esquinas. A mí sí me gustó más. Me parece que sí es un poco, es un mucho salirse a lo que Audi nos tiene acostumbrados, y hasta cierto punto siempre decimos, bueno, es que Audi cambia muy poco y bueno, pues así es Audi, lo que sea. Yo sí agradezco que ahora se haya arriesgado un poquito más. Seguramente si hay una versión de producción va a ser mucho más discreta, pero a mí sí me gustó Q8. Y también tuvimos Volkswagen Tiguan, ¿no? Ya se muestra por primera vez la versión definitiva que va a ser hecha aquí bueno, no aquí, allá en México, ¿no? La camioneta debe llegar a la mitad del año en territorio mexicano. Es mucho mayor que la anterior, incluso va a haber la opción de una tercera fila en algunos casos. Yo me senté atrás y el espacio es muy generoso en la parte trasera. Va a tener un motor turbo 2 litros, 185 caballos, algo así. Y los terminados no son los que Volkswagen nos tenía acostumbrados. Es algo un poquito inferior, plásticos duros en abundancia, etcétera. No lo sientes bien terminado. Incluso la piel de la versión que estaba exhibida me suena mucho más a vinil que a piel. Y coincido totalmente contigo, Sergio, porque incluso lo platicamos, ¿no? Y decíamos, es que sí es más grande que la anterior, sí es más moderna, va a competir de una mejor manera en ese sentido, en sentido de tamaño, con las demás de su segmento.
pero pierde por lo que siempre había sido reconocida, que era por esa sensación de subirte a un coche europeo con buenos acabados, con buenos materiales, que decías, bueno, pues es chiquita, sí, o es más pequeña que las demás, sí, pero está mejor hecha, ¿no? Y ahora es igual que las demás, hasta incluso en lo mal hecho en algunas, ¿no? Sí, desafortunadamente sí. Pero bueno, Nissan también tuvo sus novedades. Presenta aquí, por ejemplo, la Qashqai, ¿no? Que es esa versión europea de SUV o crossover, más chiquita que la X-Trail, que aquí se llama Rogue. Y la Qashqai se va a vender en Estados Unidos como Rogue Sport. Pero preguntamos a ejecutivos de Nissan, nos dicen que no debe llegar a México, sobre todo en cuestión de precio. Como es producida en Europa, sería muy caro para México, sería probablemente más cara que la X-Trail. Y eso en México es inadmisible, Alonso. Un vehículo que es más chico, ser más caro que uno más grande, el público mexicano difícilmente lo entendería. No, porque estamos acostumbrados a comprar coche por metro, no por equipo ni por nada. Ahora, es muy bonito, a mí me gusta el Qashqai o como... Y me gusta incluso más hasta el nombre de Qashqai, o sea, se me hace con más personalidad. Está bonito, pero sí, dices, bueno, ¿en dónde lo meten? O sea, a competir entre quién, ¿no? O en qué línea de producto, entre Kicks y X-Trail está medio apretado, ¿no? Sí, y porque ¿y a qué precio? Y cómo, o sea, no hay manera. Yo tampoco veo mucho, como Murano, que tampoco veo que vaya a llegar jamás ya otra vez a México. Sí, me dijo en Nueva York, en abril del año pasado, me dijo José Muñoz que sí venía a México en esta generación, pero no se ve. Entonces, quién sabe qué pase, ¿no? También Infiniti puso el concepto de QX50, que sin haber estudiado también, o sea, Alonso, yo decía, ¿por qué no han estudiado? Pues estamos apenas viendo y tuvimos muchas entrevistas que están ya preprogramadas por las marcas que nos invitaron, en este caso FCA, Ford y General Motors. Y realmente no tuvimos tiempo de sentar y estudiar cada vehículo para entenderlos. O sea, estamos todavía, digamos, en proceso de digestión de todas esas cosas, ¿no? Entonces, vimos ese concepto de Infiniti que parece, por lo menos en términos de tamaño y por lógica, sería como la X-Trail de Infiniti. Sí, y bastante más radical en diseño. Obviamente es como un concepto todavía. A mí me llamó más la atención y me sigue llamando más la atención el stand de Infiniti y el Q60. Ese por lo menos sabemos que va a llegar. Ahora, para cerrar, que nos queda 1 minuto y medio, yo creo que el coche que llamó más la atención en el salón fue el sedán de tracción trasera deportivo de Kia llamado Stinger, ¿no? Un coche que me parece estéticamente súper agradable cuando sabes que es tracción trasera, cuando sabes que va a tener un motor turbo 2 litros de creo que 255 caballos y un V6 de 3.3 litros con 360 o algo así. Te dan ganas de manejarlo, ¿no? Porque a veces ves un coche bonito, pero ves a las especificaciones y dices, no, gracias. Pero el Stinger, yo creo que con él Kia logró, en mi opinión, Alonso, hacer el auto del salón. Sí, y iba a decir irónicamente, pero no, o sea, finalmente Kia ha estado haciendo las cosas bien en muchos sentidos. Lo hemos visto en los últimos coches que hemos manejado y a mí también me llama la atención. Hay que ver ya cómo llega a México, bla, 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 y poderlo manejar. Exacto. Nos faltó decir los ganadores del auto del año. Fue el Chevrolet Bolt con B grande. En auto, la Pacífica como utilitario, no deportivo utilitario, sino utilitario. Y la Honda Ridgeline como pickup. Muchas gracias, amigos, por su atención. Nos vemos aquí el día de mañana con más en Auto Estéreo. Gracias.